Continuamos en la noche. La influyente voz del Papa Francisco no solo le ha permitido llegar a ser el sumo pontífice de la Iglesia Católica. El nuevo Papa en el pasado ha sido también un duro crítico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en asuntos como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el consumo de drogas y el abuso de poder. Con 76 años, el Papa Francisco asume el trono de San Pedro con el reto de fortalecer la confianza y la transparencia de la Iglesia Católica. El pontífice argentino ya se caracteriza por su sencillez y humildad. Primero salió ante los fieles apostados en la plaza de San Pedro y agachó la cabeza para rezar. Y minutos después fue a cenar con los cardenales que acababan de elegirlo, para lo cual el Papa Bergoglio prefirió viajar en el autobús con los demás purpurados que tomar la lujosa limusina papal para llegar a la casa de Santa Marta. Otra reverencia fue la que mostró a primera hora ante la Virgen María, figura venerada por el catolicismo, y luego su primer mensaje claro y contundente ante la curia romana. Si no confesamos a Jesucristo, las cosas no funcionan. Nos convertiremos en una ONG piadosa. Mensajes a los que los argentinos ya están acostumbrados y que ahora tienen alcance mundial. El cardenal Bergoglio habló fuerte desde el púlpito del país austral para condenar los abusos de poder. Nunca podemos a un chico enseñarle el horizonte de grandeza de la patria que recibieron y el que tienen que proyectar si usamos nuestra dirigencia como escalón para nuestras ambiciones personales, para nuestro trepar cotidiano, para nuestros mezquinos intereses. Su vocación social es la base de frases como esta. ¿Dónde está tu hermano esclavo? El que estás matando todos los días, en el taller clandestino, en la red de prostitución. El Papa Francisco tiene el carisma y la sonrisa suficientes para protagonizar los mensajes de su iglesia argentina. Hoy nace Jesús, que te viene a salvar a vos, me viene a salvar a mí, nos salva a todos. Pero también tiene la entereza para darle la cara al gobierno de los Kirchner cuando expresó con vehemencia su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo. No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios, no se trata de un mero proyecto legislativo. Este es solo el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Es muy preocupante escuchar expresiones como guerra de Dios, proyectos del demonio, y cosas que realmente te remiten a tiempos de la Inquisición, a tiempos medievales. Jorge Mario Bergoglio es el tercer papa del siglo XXI y su reto es conducir a la iglesia por el camino del cambio. Su energía, su carisma y su sentido social tendrán que demostrarle al mundo que la fuerza de sus palabras se traducirán en hechos para que el catolicismo reviva la fe. Enlazamos inmediatamente con Monseñor Enrique Eguía. Él es uno de los hombres de confianza de quien es hoy el Papa de la Iglesia Católica. Buenas noches. Buenas noches a ustedes y a todos los que están viendo este programa, tanto en Colombia como en todos en América Latina. Así que una alegría para estar con ustedes. Bueno, Monseñor, usted es uno de los hombres de confianza, lo ha sido en Argentina, de quien es hoy el Papa de la Iglesia Católica. Lo decía pues al comienzo de esta presentación. Por esa razón lo hemos invitado y muy posiblemente va a ser uno de los hombres de confianza cuando él esté en el Vaticano. Muy posiblemente en las próximas semanas usted será llamado allí. Quiero comenzar preguntándole cuál es la interpretación que usted da de estas declaraciones que ha dado el nuevo Papa en estos primeros días. Declaraciones que lo asocian mucho con la humildad, con una sobriedad, declaraciones que de alguna manera ponen a pensar al mundo en que él es un Papa totalmente diferente. Sí, yo lo conozco desde hace unos 17 años, al ser yo sacerdote en la diócesis, que él era arzobispo y cardenal después. Así que hay una relación cercana, sobre todo de confianza mutua. Y yo de mi parte, siendo más chico y casi un discípulo de él, aprendiendo mucho. A mí y a nosotros, lo hemos compartido con obispos argentinos, no nos sorprenden todos estos gestos, estamos acostumbrados, pero sí es impactante verlo como signo de la Iglesia Universal. Esto de inclinarse a recibir la bendición del pueblo, el dejar en claro que él como obispo de Roma va a presidir en la caridad a sus hermanos obispos y después todos estos gestos que se están comentando de esta mañana
muestran en él una continuidad en lo que uno está acostumbrado y ha visto en Buenos Aires. Monseñor, el nombre que él escogió, el nombre de Francisco, ¿a qué se debe? ¿Por qué tomó esta decisión? Y quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes qué implicación va a tener ese nombre o dentro del pontificado que él comienza a ejercer desde el día de ayer. Sí, el hecho de tomar a Francisco me parece que es muy fuerte como símbolo, pensando en San Francisco de Asís. Y creo que coincide con estos gestos de Bergoglio y este deseo de mostrar una iglesia austera, transparente, sencilla y de preocupación por los más pobres. No hay duda que la relación con San Francisco Javier le agrega otro elemento a su pontificado, que es el elemento misionero y evangelizador. San Francisco Javier, muy cercano a San Ignacio de Loyola, fue el que expandió el Evangelio llegando hasta África y distintos lugares. Me parece que, siendo prioritario la referencia a San Francisco de Asís, no podemos dejar de lado la referencia a San Francisco Javier, porque este perfil evangelizador creo que es central en el corazón del nuevo Papa. Monseñor, y en lo que tiene que ver con la escogencia de un jesuita, y no solamente un jesuita latinoamericano, ¿por qué la Iglesia Católica viró hacia esta dirección cuando era totalmente inesperado, por lo menos por los analistas y por los vaticanistas? ¿Por qué jesuita y por qué latinoamericano? Yo creo que en realidad han privilegiado la persona de Bergoglio antes que el hecho de ser jesuita. Fundamentalmente él, al ser arzobispo de Buenos Aires ya hace casi 20 años, ha dejado la compañía desde hace mucho tiempo, aunque lo sigue siendo de corazón. Me da la impresión que los electores lo que privilegiaron es la persona de quien era el cardenal Bergoglio y no el hecho de que sea un jesuita para el pontificado. En el caso de Bergoglio, creo que el ser jesuita no hay duda que ha marcado su espiritualidad y su vida. Es un hombre de profunda oración, de una palabra ponderada. Cuando él dice sus mensajes son muy profundos, de una profunda raíz, digamos, intelectual, y también tiene una gran cercanía y, por otro lado, él sabe manejarse y desea vivir una espiritualidad inspirada por el discernimiento del Espíritu Santo, elementos muy jesuitas. Pero creo que la elección del Papa recayó sobre su persona y no sobre el hecho de ser jesuita. Monseñor Enrique Eguía, uno de los hombres de confianza de quien es hoy el Papa de la Iglesia Católica. Quisiera saber si usted cree que él va a revolucionar la Iglesia como tal, teniendo en cuenta los retos tan difíciles que tiene y los problemas que enfrenta la Iglesia Católica. Fundamentalmente, el Bergoglio creo que lo que va a aportar es una primacía en la tarea evangelizadora de la Iglesia, que es lo principal de preocupación a la Iglesia. Por algo Benedicto XVI dejó como legado esta invitación a una nueva evangelización para la transmisión de la fe. La gran preocupación de la Iglesia hoy es la tarea evangelizadora, cómo transmitir a Cristo al mundo para crear un camino de paz, de justicia social, de hermandad. Ahora, no hay duda que eso va a requerir que él también tenga gestos muy fuertes de modificar algunas estructuras de la Iglesia que llaman a ser cambiadas, que tienen que ver con la transparencia, con la coherencia con el mensaje que tiene y que lamentablemente ha sido machada en estos últimos años de nuestra historia. Bueno, Monseñor, yo no puedo perder la oportunidad, usted es uno de los hombres más cercanos, como lo he repetido en esta entrevista, a quien es hoy el Papa de la Iglesia Católica. Usted que lo conoce también y ha estado durante cerca de 2 décadas muy cerca a lo que ha sido su carrera religiosa, quisiera que usted le hiciera una descripción a todos nuestros televidentes de América Latina de quién es ese Papa del cual hoy se sienten orgullosos los latinoamericanos y que pues finalmente va a ser quien va a liderar la Iglesia Católica en los próximos años. Sí, a veces se busca querer enmarcarlo en una denominación, si es conservador, progresista, ortodoxo. Creo que lo mejor es lo que usted ha dicho. Él es un hombre de iglesia, de convicciones profundas y muy arraigadas. Es un hombre fiel a la iglesia de su tiempo y al magisterio de la iglesia actual. Ahora, a partir de esa verdad que él sostiene, que es la verdad de la iglesia, él es un hombre que intenta estar siempre en vínculo con los demás y en cercanía. Un hombre muy abierto al diálogo y a escuchar diferentes posiciones para buscar caminos hacia el bien común. Él ha acuñado en Buenos Aires una frase como tarea evangelizadora que le llama y pide actitudes de proximidad, ¿no? Son como palabras que él venía inventando, pero que marcan ese estilo que él quiere tener. Entonces, es cierto que él tiene convicciones muy profundas, pero son las de la iglesia actual.
ni ortodoxas ni progresistas. Él es un hombre de iglesia y desde ahí, desde esas verdades, él tiene una amplia apertura y libertad para entrar en diálogo con el mundo. Monseñor, para finalizar esta entrevista, quisiera su opinión. ¿Es este Papa un Papa de transición? Y no sabemos, es cierto que muchos esperaban un Papa más joven, entre 60 y 70 años. El hecho de que tenga 76 años habla que será un papado corto. Así que habrá que ver, sobre todo estos primeros tiempos, qué medidas él va tomando, tanto en lo pastoral y evangelizador, en la curia romana y en relación con otros temas que tienen que ver con la Iglesia Universal, el diálogo con las otras religiones, los problemas de los cristianos en Oriente, y otras temáticas que importan a la Iglesia y su relación con el mundo. Eso irá mostrando en qué medida serán decisiones a mediano o largo plazo o necesarias para un tiempo que será más breve. Señor o Monseñor Enrique Guía, gracias por habernos acompañado en el programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias a ustedes y bueno, acá con la valija en la mano, pues ya me estoy yendo a Argentina. Pero bueno, agradezco esta oportunidad de compartir este momento y compartir esta gran alegría, tanto de Argentina como toda América Latina. Muchas gracias y mi saludo a todos. La pregunta que hacemos a nuestros televidentes a través de Twitter, hasta el momento y según lo que ha alcanzado a conocer sobre el nuevo Papa, ¿qué es lo que más le aprecia y lo que menos le gusta a usted de él? A esta hora las opiniones que aparecen en pantalla. Sandra dice, su humildad y la sencillez y el inmenso amor a la Virgen María reflejan la Iglesia de Cristo. Otro de nuestros televidentes, Karina Barreto Ruiz, dice que leí por ahí que él dijo que las mujeres somos ineptas por naturaleza para ejercer cargos públicos. ¿Machismo? Se pregunta a esta hora Karina. Y Apolo 87, otro de nuestros televidentes, dice le aprecio la humildad, ojalá le dure, le critico la postura homofóbica y machista. Esas son las opiniones que tenemos hasta ahora en el programa La Noche NTN 24 a través de Twitter. En el siguiente bloque vamos a hablar con uno de los periodistas que más conocen América Latina de temas del Vaticano. Corte comerciales y ya regresamos en el programa La Noche de NTN 24.